Continuamos en la serie de sermones en el libro de los Hechos. Vamos al capítulo 17, hermanos. La semana pasada estuvimos en el capítulo 16 y fíjese qué curiosa, no hay casualidades con Dios. El capítulo 16 de la semana pasada terminamos nosotros con esto. ¿Se acuerda que Pablo y Silas estaban en la cárcel? Que vino un terremoto y abrió, ¿verdad?, las puertas, y luego las cadenas les fueron quitadas. El carcelero se iba a asesinar porque sabía que él tenía que pagar con su vida si se escapaban, ¿verdad?, los reos. Pero Pablo y Silas le dicen: hey, no te hagas daño, porque todos estamos ¿qué? Todos estamos aquí. Y entonces el carcelero le dice: yo sé que sirves, ¿verdad?, al verdadero rey. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y entonces estamos en Hechos capítulo 16. Vamos al verso 25, de ahí en adelante vamos a leer. Dice: alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos, y al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. No nada más a Pablo y a Silas. Dice que todas las puertas se abrieron y a todos los prisioneros, hermanos, se les cayeron las cadenas. Dice el 27, el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, enseguida ellos, dice, lo bautizaron a él y a todos ¿qué? Los de su casa. Y el carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque Dios había creído, ¿verdad?, en ellos. Y aquí vemos, hermanos, cómo niños o jóvenes que eran hijos del carcelero fueron bautizados junto con él. Y es hermoso ver que el Señor trae salvación tanto a pequeños como a adultos, hombres, mujeres, esclavos y libres, no importa tu condición. El rico es igual de pecador que el pobre. La mujer es igual de necesitada de la gracia de Dios que el hombre. No hay diferencia en cuanto a lo espiritual a nosotros. Todos estamos muertos en delitos y pecados. Todos necesitamos de la gracia y de la salvación del Señor. Aquí es donde viene, ¿verdad?, ese reto. Y luego continuamos en el capítulo 17, que hoy vamos a ver, y vamos a concentrarnos en un principio en específico, hermanos, de este capítulo. Hechos 17, capítulo 17, verso 1. Dice: más tarde Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Recuerden que las sinagogas eran los lugares de reunión donde los judíos podían escuchar y ser enseñados en la palabra, en la Torá, ¿verdad?, en la ley. Como era de costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso, este es el Sabbat, ¿verdad?, seguidos, usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías, o sea, Cristo Jesús, tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escucharon fueron persuadidos, eso quiere decir convencidos, ¿verdad? Dice: y se unieron a Pablo y a Silas junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes, o sea, mujeres que eran conocidas porque tenían dinero o poder. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza. Esto lo vemos constante. Cada vez que los apóstoles predicaban y la gente aceptaba, ¿qué pasaba? Había ¿qué? Lucha, oposición. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Cada vez, hermanos, que la gente aceptaba, había otra multitud que trataba de ¿qué? De presionar, ¿verdad?, de hacerlos ir hacia atrás. Pero dice:
Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba. Una turba quiere decir, ¿verdad? Una multitud que anduviera persiguiendo. Dice, atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron ahí en su lugar, sacaron arrastrando a Jasón. O sea, Jasón era un cristiano fiel, hermanos, que dio posada o que le permitió a Pablo y a Silas estar en su casa y atenderlos, mientras que Pablo y Silas estaban en Tesalónica, ¿verdad? Eran hospedadores de Pablo. Este Jasón dice, entonces como no encontraron a Pablo y a Silas, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los azotaron. Fíjense la historia. Vemos constantemente que el evangelio va avanzando en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo hace la bendita obra, hermanos, de poder llevar el evangelio a lugares que nunca se había predicado, tanto a judíos como a griegos. La gente está aceptando, otra gente está rechazando. Hay oposición, pero también hay avance. Pero luego tenemos en particular este caso de Jasón y su familia. Al parecer Jasón era un hombre justo, si no Pablo no se hubiera quedado ahí, un creyente fiel. Y Jasón abre su casa para hospedar a Pablo y a Silas y a los que los seguían, ¿verdad? A los compañeros de Pablo. Y a no encontrarlos, entonces los platos rotos los pagan Jasón y su familia. No dice que Jasón se retracta o que Jasón, ¿verdad? Se hace para atrás, como decimos, se echa para atrás y niega a Cristo. Vemos que a pesar, hermanos, que los de su casa y otros creyentes tuvieron que sufrir por la causa de Cristo, él fue fiel. Jasón fue fiel a Dios. Y dice, ¿verdad?, que lo hicieron pagar una multa y los azotaron. También los soltaron, ¿verdad? Claro. Pero tenemos que entender aquí algo importante que para los hijos de Dios debemos tener muy presente. Debemos entender las condiciones que el Mesías ha puesto. Cuando decimos Mesías es el escogido, ¿verdad? El Cristo, a sus discípulos, para lograr la vida eterna. Lo primero ya lo vimos con el carcelero y su familia. Tenemos que creer, tenemos que ser bautizados, tenemos que preguntar qué debo hacer para ser salvo. Debo de recibir el evangelio. Eso ya lo sabemos la mayoría de aquí, pienso. Ya estamos en el evangelio. Ya tenemos conocimiento. Ya sabemos muchas cosas. ¿Pero será todo? Viene este principio que nos enseña Jasón: fidelidad a Dios. Tal vez tú tienes mucho conocimiento de la Escritura. Tal vez tú sirves a Dios, pero le eres fiel en todo. Y aquí Jasón, hermanos, entonces nos da un ejemplo muy claro de la fidelidad a Dios. Aquí tenemos que entender que como en todo contrato, en todo matrimonio, en toda corporación, ¿verdad?, que se juntan a hacer negocios, a tener una relación, a tener, ¿verdad?, cosas en común, hay condiciones, requisitos, reglas a seguir para que esa unión tenga un propósito y tenga un buen fin. No puedes tener un socio si no hay reglas, si no hay responsabilidades. No puedes tener un matrimonio si no defines qué responsabilidades tiene el hombre y la mujer. No puedes tener una corporación, o sea, juntarse varias personas a hacer un negocio porque no van a saber qué tiene que hacer cada uno. Entonces tiene que existir reglas, requisitos para poder cumplir con esa unión y que sea de beneficio. Amados, prácticamente de la misma forma, el pacto que Jesucristo el Mesías hizo con todo aquel que desea tener vida eterna, también hay reglas y requisitos. Lamentablemente el evangelio de la prosperidad ha diluido mucho.
lo que se necesita para ser salvo. Cree en tu corazón que Cristo es el Señor y serás salvo. Levanta tu mano, pasa al frente y confiesa. ¿Dónde dice eso la Biblia? Apocalipsis capítulo 2, verso 10. El Señor Jesús le dice a la iglesia: sé fiel hasta ¿qué? Hasta la muerte. Esa es una condición y requisito. Y yo te daré la corona de vida. Muchas veces queremos menorizar, hermanos, lo que el Señor pone como principios, reglas, mandamientos, ordenanzas. Y lo queremos resumir en que Dios nos ama a todos y que murió por todos, y que si confesamos con nuestra boca y pues vamos a la iglesia, seremos salvos. Pero el Señor dice: sé fiel hasta la muerte. Y aquí es donde vemos, hermanos, que estar plenamente seguros de la parte que nos corresponde para poder así tener la promesa del Señor de ser salvos, debemos entender, debemos cumplir, debemos asegurarnos que nosotros estamos haciendo lo que el Señor nos pide. Él va a hacer lo imposible. Ya lo hizo en la cruz. Ya pagó por nuestros pecados. Ya murió y resucitó. Tú y yo no podemos hacer eso. Pero ahora Él te pide a ti: ríndete a mí. Niégate cada día. Toma tu cruz. Sígueme. Eso te corresponde a ti y a mí. No nada más dice confiesa con tu boca. Ese es un verso que está en Romanos, pero hay otros 10 versos más que tienes que complementarle. No nada más uno. Y aquí es donde entonces tenemos que ver en el ejemplo de Jasón, hermanos, ¿qué hizo que Jasón? Es que imagínate, a lo mejor nosotros no nos podemos imaginar la escena, pero imagínate una multitud de hombres y mujeres enojados, con palos, tal vez machetes, tal vez antorchas, gritando. Saca a Pablo y a Silas, está en tu casa, Jasón. ¿Cómo crees que se sentía Jasón, hermanos, en ese momento en su hogar, con su familia, con los que estaban ahí? Un terror, hermanos, esto nos van a matar. Bien, Jasón pudo haber salido y haber dicho: aquí no están Pablo y Silas, y nosotros negamos al Dios que ellos predican. Bien pudo haber dicho eso para salvar ¿a quién? A su familia, pero no lo hizo. Dice que lo sacaron, hermanos, a él y a los de su casa, y los llevaron a juicio. Y vemos una fidelidad en este hombre, hermanos, que muchas veces no la vemos hoy en día en la iglesia. Y aquí es donde muy probablemente tú y yo hayamos experimentado infidelidad en nuestra vida. Alguien en alguna etapa de tu vida fue infiel a algo que te dijo. Tal vez uno de tus padres fue infiel y no cumplió. Tal vez tu amigo, tu amiga te fue infiel. Tal vez tu esposo, tu esposa te fue infiel tiempo atrás. Alguno de nosotros a lo mejor fuimos infieles. Y queda marcado la infidelidad, hermanos, en el corazón de nosotros. Y conocemos lo horrible que es este pecado de la infidelidad. Conocemos lo horrible que es la traición. Conocemos, ¿verdad? ¿Qué hace la infidelidad al corazón de alguien? Lo destroza, nos destroza la infidelidad. Nos quita la confianza, la fe, la seguridad. Nos da miedo, nos da temor de sufrir, de tener dolor. Y entonces cerramos el corazón. Y evitamos entonces volver a confiar. Evitamos entonces, ¿verdad?, dar todo. Porque hemos sido heridos. Porque nos ha dolido la infidelidad. Y cerrar el corazón, hermanos, es una manera que creemos, ¿verdad?, de evitar ser lastimados nuevamente. Y aquí es donde, cuando ya se experimentó demasiado dolor, no queremos volver a pasar, ¿verdad?, por lo mismo. No queremos dar la oportunidad de experimentar otra vez ese dolor. Y aquí entonces muchas veces negamos la oportunidad, hermanos, de experimentar la libertad que trae confiar en Dios plenamente. Inclusive muchas veces nuestra infidelidad nos impide una plena relación con Dios. O sea, no confiamos completamente en Él. Decimos que confiamos en Él,
pero en realidad en nuestro corazón, nuestra mente no lo hacemos. Confiamos en nuestros planes, en el esposo, la esposa, en el retiro que tenemos, ¿verdad? De la cuenta del banco, en el médico, en la medicina, en el gobierno, en nuestras inversiones. Confiamos muchas veces, hermanos, en nosotros mismos y evitamos con esto entonces darle una plena confianza y fidelidad a Dios, amados. Pero el Señor dice, hermanos, que Él en todas las cosas nos ayuda para bien si le amamos. Aunque sea el dolor, el Señor lo usa para bien. Aquí es donde el pecado de ser infieles a Dios trae muchas consecuencias a nuestra vida. Y yo te aseguro que tú has sido infiel a Dios, como yo lo he sido. Al oír infidelidad, hermanos, la mayoría de las veces pensamos en un matrimonio, noviazgo que ha sido roto, ¿verdad? Infidelidad, y no, pues lo engañó, la engañó. Muchas veces pensamos, ¿verdad?, en nuestra mente que es algo, ¿verdad?, sexual, que es algo donde se rompió la confianza entre una pareja. Y no nos resulta más sencillo, hermanos, el ver hacia afuera y identificar pecados de infidelidad que nosotros tenemos en contra de Dios. Y no nada más en el área moral o sexual, sino más allá. Mira, Keila, hazle para acá porque te quiero ver, hija, y estamos así. Haga por favor esa. Sí. No, hombre, la cortina, no tú, Keila. Si se puede. Gracias. Sí. Amados, tenemos que identificar los pecados en nosotros que causan infidelidad a Dios. Somos muy buenos en identificar los pecados ¿de quién? De otros. Somos expertos doctores. Al menos yo lo soy, no sé tú. Pero qué ciego soy, hermanos, cuando se trata de identificar mi infidelidad en mi corazón. Si el Señor pide fidelidad, si vemos en el ejemplo, ¿verdad?, de Jasón, hermanos, fidelidad ante el peligro de muerte inclusive de su propia familia, Dios te va a demandar fidelidad a ti y a mí, incondicional. Porque va a haber muchos, hermanos, que en el cielo van a ser esa nube de testigos que habla Hebreos capítulo 11, que no van a permitir que nosotros nos justifiquemos con decir: es que tú no sabías, Señor, mi situación. Tú no sabías el dolor que yo tengo, Señor. Todos los otros testigos que sí tenían el mismo dolor o peor que tú y que fueron fieles a Dios van a decir: sí, yo sí sabía, pero confié en el Señor y el Señor me rescató. Entonces no te vas a poder justificar. Y amados, aquí es donde debemos reflexionar. Y Pablo muchas veces utiliza la palabra escudriñense a sí mismos. Vean en su corazón, pésense ustedes mismos si pertenecen al Señor o no. ¿Cuántas veces en los salmos vemos que el rey David, Salomón y aquellos que escribieron los salmos le dicen y le piden al Señor: Señor, mira en mí y dime, Señor, si hay qué maldad, porque yo no la veo, Señor, pero tú lo ves todo. Muéstrame, Señor, en qué te estoy siendo infiel. Y hermanos, la infidelidad suele presentarse de una manera grotesca. O sea, cuando ya nada más al escuchar la palabra infidelidad, ¿qué nos hace sentir? Ya algo que lo rechazamos, ¿verdad? Algo malo, ya nos da un mal sabor de boca y de volada. Y no, hombre, hubo una infidelidad de volada, es algo que rechazamos, ¿verdad? Es escandaloso. ¿Y qué sucede? La infidelidad hacia Dios es muy callado, ese pecado, porque consideramos, hermanos, infidelidad a Dios pecados graves que se ven, como el adulterio, como el homicidio, como el homosexualismo, como el robo, la estafa. Pero no concebimos infidelidad a Dios en pecados muy comunes que los hijos de Dios cometemos, y no se nos hace tan escandaloso. Muchas veces hasta son imperceptibles a nuestros ojos la infidelidad que tenemos hacia Dios. Y aquí es donde la pregunta es: ¿cómo luce la infidelidad a Dios, hermanos? En sus hijos. El mundo no es infiel a Dios porque el mundo no ha aceptado a Cristo como Señor. Ellos no están casados con Cristo.
Nosotros, su iglesia, estamos casados con Cristo. Los infieles somos ¿quién? Nosotros no, ellos son incrédulos. Nosotros somos, cuando fallamos, somos infieles al Señor. ¿Cuántas veces nos hablan, hermanos, los profetas Isaías, Jeremías, Oseas, de la infidelidad de Israel hacia Dios? Está repleto. Y ahí hay cientos de ejemplos de cómo Israel fue infiel a Dios. Él no habla de las otras naciones, porque las otras naciones no eran su pueblo. Habla de Israel. Y hoy habla de la ¿quién? De la iglesia. Y puedes ver, ¿verdad?, en las 7 iglesias que representan, ¿verdad?, la iglesia mundial en Apocalipsis, cómo el Señor les reclama infidelidades. Les reclama, ¿verdad?, fallas que ellos han tenido. ¿Cómo luce la infidelidad a Dios, hermanos? En alguien que dice ser su hijo, su siervo. Y podemos verlo, como les dije, a través del Antiguo Testamento y a través de la historia de la iglesia, cómo hemos sido infieles a Dios. Y podemos ver algunos ejemplos. La infidelidad a Dios, hermanos, se manifiesta de muchas maneras, no nada más en lo sexual, no nada más en lo moral. En toda área se puede ser fiel o infiel, ¿verdad?, a Dios. En los pensamientos, sentimientos, acciones, emociones, deseos, actitudes, acciones. Se puede ser infiel a Dios al priorizar otras cosas sobre Él. Yo siempre te he dicho esto: faltar a la iglesia no es pecado. Faltar a las reuniones no es pecado, hermanos. La Biblia no dice que es pecado. Dice que no dejemos de congregarnos como algunos ya lo hacen. Pero lo que yo siempre te digo es, si puedes venir a la iglesia, pero no vienes, hay algo mal en ti. Que eso sí se convierte en pecado. Porque si sabes hacer lo bueno y no lo haces, yo sé que no siempre vamos a poder estar. Hay circunstancias que nos impiden, pero cuando puedo, mas no tengo el deseo, ahí hay un foquito rojo que hay que tener cuidado. Como todo, la relación con Cristo se necesita mucho sacrificio. ¿Cuántos están casados, hermanos? Benditamente casados. Gloria a Dios, hermano Cristian, reafirma, gloria a Dios. ¿Cuánto tienes que invertir en tu matrimonio? ¿Poquito o mucho? Esta semana pasada, ¿verdad? Celebramos los 50 aniversario de mis suegros. Aquí están con nosotros, ¿verdad? De bodas. Gracias a Dios, gracias a Cristo por ello. Pero ¿cuánto se tiene que invertir, hermanos, en un matrimonio? Todo. Tiempo, dinero, esfuerzo, pensamientos, sentimientos, emociones, todo. ¿Cuánto crees que vas a tener que invertir en tu relación con el Señor? Pero si tú la pones como en segundo plano, fallas al mandamiento que cantamos ahorita. Amaré al Señor con toda mi alma, con mi mente y corazón, con todo mi ser. Pero priorizas la relación con tu esposo o tu esposa antes que Cristo, con tus hijos antes que Cristo, con tus negocios antes que Cristo, con tu trabajo antes que Cristo, con tus hobbies antes que Cristo. Estás frito. No te lo digo yo, dice la palabra. Acuérdate que la fidelidad empieza, ¿dónde, hermanos? Si en lo poco eres fiel. Si para ti, hermanos, el tener un devocional diario con Cristo es poco, ya eres infiel, no lo tienes. No te levantas cada día buscando al Señor en la palabra y en la oración. No, hoy no tengo chance. Fuiste infiel. Desde ahí empieza la fidelidad a Dios. Es que no puedo llegar tarde al trabajo, no puedo llegar tarde a la escuela, no puedo faltar al trabajo. Pero sí puedes faltar a los discipulados. No tienes chance de ayudar a tu hermano o tu hermana en algo, de servir al Señor. Pero sí tienes 10 horas de oportunidad de ir al trabajo y no fallas. ¿Cómo vamos a responderle al Señor, hermanos? ¿Cómo vamos a decirle al Señor, es que no tenía tiempo, Señor, para ti? Les decía yo a los jóvenes en el campamento que fuimos hace 2 semanas, 3 semanas. Les decía, todos tenemos 24 horas.
Y el Señor Jesús dice que Él se levantaba muy de madrugada, aún siendo muy oscuro, a orar. Si tu día empieza a las 6 de la mañana, pues va a tener que levantarte a las 5 para buscar a Dios. Porque en la noche, hermanos, vas a hacer así. Vas a empezar a leer un verso y vas a empezar: oh Padre Santo, te doy muchas gracias. Amén. Se te apagó. No tenemos excusa, hermanos, para no ser fieles al Señor desde lo más pequeño. Se puede ser infiel a Dios, hermanos, cuando priorizamos todo antes que Él. Las relaciones humanas, nuestro trabajo, el materialismo, pon el nombre que quieras. Algunos ejemplos de infidelidad: la idolatría es infidelidad totalmente. No nada más con ídolos e imágenes hechos. El mayor dios de este mundo, hermanos, es el dinero, Mamón. Muchos adoran a Mamón, hermanos, más que al Señor. Todo el mundo, los 8 billones de personas que vivimos en él, traemos a Mamón, ¿verdad? Una cosa es que lo adores y otra cosa es que lo sometas en Cristo. O Mamón te domina, o el Señor domina a Mamón en tu vida. Así se llama el Dios. Aquí es donde, sí, hermanos, yo también necesito pagar cuentas, y todos los pastores, hijos de Dios y cristianos, como tú y como yo, impuestos, cuentas, carros, casas, todos tenemos que trabajar y tener para pagar. Pero aquí, ¿a quién le eres fiel? ¿A Dios o al dinero y a tus cuentas? Hay veces que vas a tener que perderlo todo para que el Señor te enseñe quién es tu provisión. Pero ¿sabes qué? Hay veces que tienes más miedo de perderlo todo que perder tu alma. Cuidado. Cuidado, hermanos. Aquí es donde les digo, hay cosas que no pensamos, que somos infieles a Dios. Y el Señor nos dice: no se acomoden, acostumbren a la corriente de este mundo. ¿Cuántas veces nos lo dice la Escritura, hermanos? La corriente de este mundo es eso, hermanos, sobre todo en este país. Dinero, dinero, deudas, inversiones, dale, dale. El Señor dice: haz tesoros, ¿dónde? No dice que no trabajemos, no creas, o sea, no te veas al extremo. Aquí estamos hablando la prioridad de tu vida. La prioridad de tu vida, amado, ¿cuál es? Y si se te está yendo la vida, hubo una frase que esta semana leí: qué largos son los días, pero qué corta es la vida. Wow. Se nos hace largo los días, hermanos, cuando estamos trabajando y híjole. Pero cuando recuerdas la vida, ¿qué? Se te fue. Ya los hijos ya no están. Después quieres andarles enseñando cuando tienen 20 años lo que no les enseñaste cuando tenían 5. Se te fue la vida. ¿En qué? En la corriente de este mundo. Amados, la idolatría al dinero, a la fama, al poder, la desobediencia, hermanos, es infidelidad. Ignorar su palabra. El Señor te dice perdona, no perdonas, eres infiel. El Señor te dice ama, no amas, eres infiel. La falta de fe, hermanos, es infidelidad. No creer en el Señor, no dar esos pasos de fe, no entregar completamente, hermanos, es infidelidad a Dios. El orgullo y la arrogancia es creer en ti mismo. No buscar a Dios en todo lo que haces. No, yo puedo, no, yo sé. No, mi compadre, no, hombre, sabe, pero mira, bien seguro que no sale el negocio. No buscas a Dios. Esa es arrogancia, ese es orgullo, creer que tú puedes. Olvido de Dios, hermanos, dejar de orar, dejar de leer su palabra, dejar de adorarlo, es infidelidad. Adulterio espiritual, esto lo puedes poner en el ámbito donde otras cosas, cualquiera que sean, es en las que buscas tu gozo. Adulterio espiritual. Aquí no estoy hablando de sexo, estoy hablando, ¿verdad?, de que yo busco mi paz, busco mi gozo, mi distracción en 1000 cosas, menos en quién, en el Señor.
La moralidad, pues ya sabemos, hermanos, que eso es infiel. La inmoralidad, perdón, sabemos que eso es infidelidad. La hipocresía, ser cristianators los domingos, pero nomás sales de aquí y se te atraviesa ahí, ¿verdad? Donde te ibas a meter en el Golden Corral y ya te sale el francés, ¿verdad? Para esa persona. Ya la cara de cristianator, ya sé qué, se terminó. Hipocresía. La falta de amor a los demás es infidelidad a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Sí amo a Dios, pero trato a mis hermanos, bueno, yo digo que amo a Dios con todo, pero trato a mis hermanos, a mi familia, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, a mis vecinos, como si no valieran. Es infidelidad a Dios. Amados, y podemos seguir y seguir y seguir en la infidelidad que tenemos hacia Dios, pero tenemos que entender que la infidelidad afecta, hermanos, a toda relación. A toda relación. Hubo un tiempo, ¿verdad?, en mi rebeldía que a mí me dolió mucho esto, ¿verdad? Una vez que me dijo mi padre, yo no confío en ti, hijo. Ay, caray. De veras que esa vez fue de todos los golpes que me dio mi papá, hermanos, eso fue uno de los más bajos. Pero no fue porque mi papá tuviera un corazón duro o malo, fue por causa de mi rebeldía. Toda infidelidad, hermanos, afecta la relación con padre, con madre, con cónyuge, con compañeros de trabajo, con hermanos en Cristo. Le comentaba yo a Ezequiel viéndolo ahorita aquí. Yo siempre les digo esto, y aquí me tengo que confesar, siempre les digo, cuando pidan algo prestado, no tardes en qué. Yo le pedí a Ezequiel una pressure washer, una hidrolavadora, hace como 5 meses, 4 veces. La usé, hermanos, me gusta regresar mejor las cosas de cómo las entrego. Así es que dije, no, se la voy a pintar, se la voy a atornillar toda porque está toda estartalada. Y se la pinté, se la arreglé y dije, ahí está lista para entregársela. Y le puse una lona encima. Pregúnteme si me acordé. No, me habla Ezequiel hace como 5 días. Me dice, oye pastor, ¿todavía tienes mi? Y le dije, brother. Le dije, perdóname Ezequiel. Y él lo sabe, yo le dije, yo predico mucho de eso, de que no le falles al que, y perdóname hermano. Dijo, no hay problema, yo porque la estaba buscando, pero fui y me compré una que estaba en oferta. Le dije, no brother, perdóname, yo tengo la tuya, nomás que la puse abajo de una lona y ya no la veo, pero ahí la traigo en la camioneta. Le dije ahorita en la mañana, le dije, Ezequiel, ahí está. Pregúnteme si me va a querer prestar otra vez la hidrolavadora, hermanos. Pero toda infidelidad, gracias Ceci, pero toda infidelidad causa, hermanos, desconfianza. No, al pastor no le prestes porque se tarda 5 meses en regresarte. Pero es una realidad, es verdad eso, amados. O sea, en realidad, hermanos, es importante reconocer nuestras diferentes formas en que somos infieles a Dios, porque hay que trabajar en ellas, hay que permitirle al Espíritu que trabaje en ellas. ¿Por qué? Porque Dios es fiel en nuestra infidelidad. Debemos de reconocer, hermanos, que somos infieles al Señor. Pero después de reconocer, ¿qué sigue? No nada más es reconocer nuestra infidelidad, es buscar ser fiel a Dios como Él lo es. Y aquí es donde la batalla de la vida cristiana es el pan diario, el tratar de obedecer, de ser fiel al Señor en todas las cosas, como Él lo hizo con su Padre. Hemos hablado de nuestra infidelidad, hermanos, pero ¿cómo podemos identificar y definir la fidelidad? Y una definición sencilla a fidelidad es dar cumplimiento a las promesas. Dar cumplimiento a las promesas. Permanecer siempre en lo dicho. Eso es la fidelidad. Así sencillo. Si tú dices, voy a amarte, respetarte, voy a cuidarte, voy a hacerte fiel, nada más cumplir lo dicho. Eso es fidelidad. Y aquí es donde Dios siempre cumple lo que ha dicho. Amén. Amados, hablamos, cantamos, exaltamos la fidelidad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome.
Tu fidelidad es grande, tu fidelidad. Cantamos, hablamos mucho de la fidelidad de Dios, pero estamos conscientes de lo que implica ser fiel, hermanos. ¿Sabes lo que cuesta ser fiel? ¿Estás consciente del sacrificio que vas a tener que hacer para poder ser fiel a Dios? Yo creo que no. Yo creo que no estamos conscientes de eso. Y aquí es donde conocemos las promesas que Dios ha hecho y recitamos muchas promesas de Dios para nuestra vida. Y más cuando estamos en conflictos, en problemas, ¿verdad? Empezamos con la recitación de: y tú prometiste, Señor, que estarías conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Señor dice que yo soy hijo, ya no soy enemigo. Y si yo pido en su nombre, y empezamos a recitar, hermanos, toda la lista larga de la fidelidad de Dios. Ok, pero Él es fiel. ¿Y tú? ¿Y yo? Acuérdate que para que una relación funcione, tiene que haber fidelidad mutua. Dios es fiel, hermanos, y Él va a hacer lo que Él ha prometido, pero las cosas no van a salir de la mejor manera cuando tú eres infiel. El Señor no se va a alejar. Ya el amor de Dios ha sido entregado en la cruz. El Señor no se va a arrepentir, hermanos, de haberte amado y haber entregado a su Hijo por ti. Ya lo hizo. Pero aquí, amados, de nosotros depende mucha de la bendición que Dios quiere darnos en su fidelidad. Moisés, es hermoso este pasaje y lo conocemos muy bien, Deuteronomio capítulo 7. Moisés, ¿verdad?, habla al pueblo precisamente de esta fidelidad de Dios. Deuteronomio capítulo 7, hermanos, versos 7, 8 y 9. El Señor no te dio su amor, ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras. O sea, aquí pon en tu mente, Dios no te ama ni te amó porque eres el más bonito o bonita, el más agradable, el más o la más talentosa. Dice, no te eligió porque eras una nación numerosa más que las otras, pues tú eras la más pequeña de todas. Le está hablando a Israel, ¿verdad? Dios a Israel. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento. Aquí vemos la fidelidad, cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud y de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Ahora reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Reglas, requisitos. ¿Sobre quién derrama Dios su amor? Los que lo aman y lo obedecen. Aguas con andarle diciendo a todos que Dios los ama. Dios los ama, pero no los va a salvar a todos, hermanos. Al menos que ellos se rindan a Él y le obedezcan y le amen como Él dice que le amemos. Aquí hay requisitos que Él ha puesto. Uno de ellos es la fidelidad. El Señor dice, aunque tú seas infiel, y ahorita vamos a ver eso, yo soy fiel, pero yo derramo mi misericordia, mi amor inagotable sobre aquellos que me aman y me obedecen. Josué, despidiéndose del pueblo de Israel, hermanos, Josué capítulo 23, les da una advertencia al pueblo. Le dicen, miren, hoy me voy por el camino de toda la tierra y ustedes saben con todo su corazón y con toda su alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor su Dios habló acerca de ustedes ha fallado. Todas les han sido cumplidas y ninguna de esas promesas ha faltado, dijo Josué. Rectificando Josué lo que Moisés ¿qué? También dijo, Dios es fiel a lo que dice. Y amados, recordar eso nos debe animar a que nosotros también seamos fieles a aquel que siempre será fiel. Como seres humanos hay un pensamiento, ¿verdad, hermano? Es decir, si ya te fue infiel, tú págale con la ¿qué? Con la misma moneda. Porque dice la Biblia, hombre, y si somos expertos, ojo por ojo y diente por diente. Pero se te olvida que el Señor dice, no pagues un mal con otro mal, sino paga un mal con un bien. Perdona.
Amados, el Señor sigue en su trono, gobernando soberanamente y cumpliendo sus promesas hasta el día de hoy. Y lo hará al regresar, tal cual lo dice Apocalipsis. Se abrirán los cielos, los muertos en Cristo resucitarán. Si estamos vivos nosotros y fuimos fieles hasta la muerte, seremos levantados junto con ellos y seremos recibidos por el Señor en los cielos y transformados en un abrir y cerrar de ojos. Todavía falta por cumplirse eso. En la eternidad ya está cumplido, pero aquí en el presente, en el hoy de nuestra humanidad, hermanos, todavía falta esa promesa. Creemos que el Señor la cumplirá. Amén, amén. Hoy somos beneficiados, hermanos, por las promesas cumplidas por el Señor desde Adán hasta hoy. Somos hijos, hermanos, porque hemos creído en Él, no porque merezcamos ser hijos de Él. Pertenecemos y confiamos, hermanos, en aquel Dios que nunca ha sido infiel y que nunca lo será. Confiamos en el Dios que es fiel y que siempre lo será. Y ese Dios fiel merece hijos fieles, no perfectos, pero fieles. A veces en mi pensar, hermanos, digo, Señor, ¿cómo es la fidelidad que tú pides? Esto es muy personal. Digo, Señor, ¿cómo es la fidelidad que tú pides cuando estamos destrozados, Señor, por algo? Ya sea por un pecado de alguien más, por nuestro propio pecado, por consecuencias o por circunstancias que tú permites en nuestra vida, Señor. ¿Cómo ser fiel? En este ejemplo de Jasón, ¿verdad? Y viene a mi mente que la palabra fidelidad, hermanos, en la carrera en Cristo Jesús, no es que siempre vas a ir derechito corriendo con todo aliento y bien fresco. Hay veces que vas a ir corriendo muy bien al Señor, en esa carrera, esa meta que tenemos por delante. Hay otras veces que vas a ir trotando porque estás cansado. Otras veces vas a ir caminando, pero vas a seguir. Otras veces vas a ir a gatas porque estás destrozado. Otras veces vas a ir arrastrándote, hermanos, pero nunca dejando de seguir avanzando hacia el Señor. Esa es fidelidad. Que no importa tu circunstancia, tú permaneces fiel y firme en lo que crees. Y ahí es donde debemos entender, hermanos, que el Señor dice: el que sea fiel hasta la muerte, le daré la corona de la vida. No el que sea perfecto hasta la muerte, hermanos. Perfecto solo hay uno, y nos perfeccionará el Señor cuando Él venga. Pero permanecer fiel, hermanos, confiados en Él, es seguir adelante a pesar de todas las cosas. Y ahí es donde por último podemos descansar en la fidelidad de Dios. Qué hermoso es confiar en el cónyuge, hermanos, en el esposo, en la esposa. Qué cansado y terrible es, hermanos, no confiar en el cónyuge, en el esposo o la esposa. Es una vida de pleitos, de celos, de rencores, pero cuando confías en el cónyuge, sean las 2, 3 de la mañana, puedes estar ¿qué? Plenamente en que no está pasando nada que no deba de pasar. Puedes descansar en la confianza, en la fidelidad de tu pareja. Bueno, con mayor razón, si Dios jamás nos ha sido infiel, hermanos, puedes descansar plena y completamente en su fidelidad. Pregúntate, mira, hoy examínate cuando estés acostado, pero que no tengas sueño, porque luego no vas a poder. Pero cuando te recuestes, estés solo y ahí, que haya tranquilidad en tu vida, ponte a pensar cuándo Dios te ha sido infiel. Ponte a pensar en las situaciones difíciles, de peligro, de separación, de cosas legales, de enfermedad. Ponte a pensar así de que, a ver, ¿cuándo me ha sido? Aguas con pensar que cuando las cosas no salieron como tú querías, eso es infidelidad o que Dios falló. ¿Por qué no? Dios tiene un plan. Te dice en Jeremías: mis planes no son ¿qué? Olvídate de que no te salió el negocio o estar con la persona que querías. No, estoy hablando. Ponte a pensar cuándo el Señor ha sido infiel en lo que Él ha prometido en su palabra en tu vida, y no vas a poder encontrar ni una falla. Entonces tú puedes descansar en esa fidelidad de decir: Señor, yo no sé lo que viene para adelante en mi matrimonio, en la vida de mis hijos, en la economía de este país,
en mi salud o enfermedad. No sé, Señor. Hermanos, la familia nosotros lo vivimos hace 2 semanas, nuestro hermano Luis Antonio, ¿verdad? Se fue. Para nosotros no era de gravedad lo que le pasó, pero se fue, el Señor se lo llevó. Está descansando, no está muerto, duerme. Así de repente. Teníamos muchos planes como familia, hermanos, y los vamos a continuar, pero ahora sin él. Pero él era un brazo muy fuerte para nuestra familia. Así, hermanos, las cosas cambian en un instante. Y aquí es donde tu mente infiel, no puedes vivir con esa mente. ¿Y qué pasará? Va a pasar lo que el Dios fiel ha dicho y ha planeado que pase. Entonces descansa en la fidelidad de Dios. Él no va a fallar. Él no va a fallar. Y aquí es, amados, donde nuestra infidelidad no hará que Dios deje de ser fiel. Él lo promete y lo dice, hermanos. Aunque tú seas infiel, yo permanezco fiel. Amados, su fidelidad ya ha sido demostrada en la cruz. No hay otra manera que tú le pidas a Dios demostración. Quítate eso de la mente, por favor, porque viene siendo, hermanos, un insulto para lo que el Señor ya hizo en la cruz. Cuando le dices: si me amas, Señor, salva a mi hijo. Espérate, tú le estás pidiendo una demostración de amor a Dios hacia tu vida. Ya te la dio en la cruz. No hay más amor más grande, hermanos, que Dios pueda demostrar que darse a sí mismo en su hijo por ti. No hay. Si tú le estás pidiendo a Dios una demostración de su amor, estás minorizando y estás pisoteando la máxima expresión de amor que Dios tiene para tu vida, que es dar la vida de su hijo por ti. Aquí eso es donde tienes que pensar, hermanos, según Dios. Dice el apóstol Pablo: si ya nos entregó la vida de su propio hijo, ¿creen que nos negará algo Dios? Claro que no, hermanos. Pero tú tienes que estar consciente, amados, de la fidelidad y de los méritos que Dios ya te enseñó de su amor. Y al ser hijos de Dios, hermanos, al ser verdaderamente hijos de Dios, al estar cumpliendo esos requisitos, esas normas de estar buscándole por sobre todas las cosas, amándolo por sobre todas las cosas, sirviéndole con un corazón, amando a nuestro prójimo, hermanos, haciendo lo que el Señor nos enseñó, el Señor Jesús, y nos pidió hacer, podemos confiar que su Santo Espíritu vive en nosotros. Y si el Espíritu de Dios es fiel y Él vive en nosotros, entonces nosotros podremos ser fieles a Dios, a pesar de nuestra infidelidad. Es hermoso, hermanos, es difícil de entender, pero vamos a 1 Juan 1:9, es el primer verso que yo le enseñé a mi hijo, a Josh, porque hay que entender en la vida cristiana, lo primero que vas a hacer a Cristo, hermanos, es fallarle. ¿Te has puesto a pensar eso? Cuando recién te convertiste y viniste a Cristo, no querías fallarle, pero ¿qué pasó? Le fallaste y le fallé. Es una realidad que desde Pablo, Pedro, Moisés, Abraham, todos le hemos fallado al Señor. Pero viene esta palabra de tanto confort, hermanos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí, hermanos, radica y descansa mi infidelidad en la fidelidad de Dios. Que si yo reconozco, hermanos, mi infidelidad, si yo me aparto, dice la Escritura, dice: el hombre que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, ¿qué? Él, ¿verdad?, recibirá prosperidad. Él podrá, ¿verdad?, recibir misericordia, hermanos, la ayuda de Dios. Y aunque Dios haya recibido agravio, hermanos, con nuestra infidelidad, Él no va a cerrar su corazón como nosotros lo hacemos. Dice que Él es fiel a lo que Él ya prometió. Si Él ha prometido perdonar todos tus pecados, si tú te humillas y le sigues, Él no va a cerrar tu corazón hacia ti, porque Él es fiel a lo que Él ha prometido. El que creyere, hermanos, con todo su corazón,
que Jesús es el Señor, el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor, el que obedece sus mandamientos, ese es el que alcanzará salvación. Y si tú lo estás viviendo, no por méritos, o sea, esto no es que porque lo haces entonces te ganas la salvación, es un regalo, lo dice Pablo. Pero amados, descansa en ello. Toda la vida cristiana, hermanos, se trata de Cristo, no de ti. No se trata de lo que tú hiciste en tu pasado, se trata de lo que Él ya hizo por tu pasado. ¿Qué no has entendido de la nueva vida en Cristo? Lee toda la carta de Pablo a los Efesios para que la entiendas. Acuérdense, el apóstol Pablo diciendo, con Cristo estoy juntamente, ya no qué, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y todo lo que vivo en esta carne pecadora, ahora lo vivo por medio de la fe en Cristo, de Cristo Jesús, quien me amó y se entregó por mí. Entonces la vida en Cristo no se trata de ti, de tus victorias y éxito espiritual. Sácate con eso. ¿Qué me va a beneficiar tu victoria y éxito espiritual a mi vida o a la iglesia ya que está siendo perseguida, hermanos? ¿Qué? Es individualismo otra vez. Tienes que tener mentalidad de reino. Yo para Cristo, mi esposa, mi esposo para Cristo, mis hijos para Cristo, la iglesia para Cristo. Así es el pensamiento. Todos juntos. Pablo una y otra vez decía, por el amor a la nación de Israel, por el amor a los míos. Amaba a la iglesia, el Señor se entregó, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Amados, no se trata de ti, la vida en Cristo, se trata de Cristo en ti, Cristo en mí. Y cuando lo empiezas a entender así, se trata de su fidelidad, hermanos, lo que Él ya hizo por ti, lo que Él ya hizo para ti, lo que Él ya preparó para ti. Para que podamos caminar confiados en Él, hermanos, viviendo en Él, siendo fieles en Él. Debemos de descansar en la fidelidad de Dios y olvidar y trabajar en nuestra infidelidad. Termino con 2 Timoteo capítulo 2. Versos 11 al 13. 2 Timoteo capítulo 2, versos 11 al 13. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo estas palabras. Timoteo, la siguiente declaración es digna de confianza. ¿Cuál declaración? Esta. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos las privaciones, Jasón soportó privación, hermanos, ahorita cuando leímos en Hechos. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. ¿Te fijas que hay requisitos que hay que cumplir? Si lo negamos, también hay consecuencias. Él nos negará. Que Él nos niegue no es infidelidad. Él dijo, el que me confiese delante de los hombres, yo le voy a confesar delante de mi Padre. Pero, dijo el Señor, el que me niegue delante de los hombres. Ahí el Señor está cumpliendo lo que dijo. Si lo negamos, Él nos va a negar. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Dios es la fidelidad. Dios no es santo, hermano, Dios es la santidad. Dios no es amor. Perdón, Dios es el amor. Dios es la luz. Yo soy la luz, dijo el Señor. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Él es su esencia. Esa es la naturaleza de Dios. La fidelidad es la naturaleza de Dios. Él no puede negarse. Toma un momento ahí en tu lugar, amados. Cierra tus ojos. Piensa en la fidelidad de Dios sobre tu vida. Piensa en todo aquello que el Señor ha permanecido fiel a pesar de tu infidelidad. Recuerda esos momentos donde tú casi le reclamabas a Dios o tal vez le reclamaste al Señor que no salieron las cosas como tú pensabas, pero Él es fiel a su plan. Y aunque no salieron las cosas como tú pensabas, el Señor va a traer bendición al final, hermanos, de ese proceso.
Señor, cuán infieles hemos sido, Padre. Yo primero, antes que todos. Cuántas veces te he fallado, Señor, en muchas cosas. Como dijo Pablo, Señor, yo lo secundo, yo soy el peor de los pecadores. No hay nada digno en mí que mis hermanos, Señor, deben imitar como hombre. No hay nada bueno, Señor. Hay egoísmo, hay orgullo, hay inmoralidad, Señor. Hay avaricia, hipocresía, Señor, en mí, en mi naturaleza de hombre, Señor. Ese es Caleb sin Cristo. Pero, Señor, qué maravilloso es ver lo que el apóstol Pablo decía, Señor, en el libro de los Romanos, que le dice a la iglesia que el amor de Dios, Señor, es manifestado en Cristo Jesús, aunque nosotros somos infieles. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Te doy gracias, Señor, por lo que has hecho en la vida, Señor, de cada uno de tus hijos que han creído, Señor, en tu fidelidad y que han luchado por ser fieles. Tenemos los testimonios que tú permitiste, Señor, que se escribieran en tu palabra para ver que en Cristo sí todo es posible. Padre, en nuestras vidas también es posible la fidelidad hacia ti. No perfecta, pero sí constante. Señor, ayúdanos a ser fieles, Cristo Jesús, como tú fuiste fiel al Padre. Que tu Santo Espíritu, Señor, oprima nuestro ser, Señor. Nos mueva los pensamientos, nos mueva las emociones, las intenciones, Señor. Que dejemos la religión cristiana, Señor, y que vivamos vidas para Cristo. Que dejemos y abandonemos nuestras tradiciones, Señor, y que busquemos la verdad, que eres tú, Jesús. Que veamos en ti, Señor, toda la fidelidad, todo el cumplimiento de las profecías y las que faltan. Señor, perdona nuestra infidelidad y ayúdanos a perdonar la infidelidad, Señor, de los otros hacia nuestra vida. Restaura nuestro corazón, Señor Jesús. Necesitamos que cierres las heridas que nosotros no podemos. Ayúdanos a abrir nuevamente el corazón como tú siempre lo abres al pecador, Señor, que está arrepentido. Ayúdanos a aprovechar, Señor, la oportunidad que tú nos has dado. Habla al corazón, Señor, de aquel que no se ha arrepentido, Señor. Trae convicción, Señor. Hazle sentir terror, Señor, si no te aceptan, porque van a ir al lugar del castigo eterno que es el infierno. Bendito Dios. Hoy que estás tú aquí, hoy es el día de salvación. No sabes si hoy morirás. Tal vez mañana no puedas arrepentirte, pero hoy el Señor te llama. Entrega tu vida a Cristo, ríndete a Él como tu Señor, para que Él sea tu Salvador. Padre, restaura a tu iglesia que ha sido infiel, Señor, y ayúdanos a caminar en la fidelidad a Cristo Jesús. Bendito eres, Señor. Alabamos tu nombre y déjanos descansar en tu fidelidad, Jesús. Recordamos esa fidelidad con la comunión, Señor, con la copa, con el pan, Señor, siendo que tú prometiste, y este es un recordatorio de lo que tú, Señor, aún vas a hacer. Lo que ya hiciste en la cruz, tu señal de resurrección, pero falta tu pronta venida. Y esto nos recuerda esa pronta venida que vas a ser fiel en cumplir. Bendito eres nuestro Señor Jesús. Amén. Dejo el tiempo, amados, para la comunión.